Hola a todos, bienvenidos a este video que estamos grabando desde acá, desde Santiago de Chile. Estoy aquí con esta increíble familia en Cristo, nuestros hermanos de la iglesia Preparamos el Camino, una iglesia en casa acá en Chile. Y hoy queremos hacer este video para hablar un poco sobre iglesia en casa. No siempre sabemos dónde empezar o cómo hacerle, o tal vez por algunas experiencias negativas que hemos tenido, no queremos hacer, por ejemplo, tener algún tipo de liderazgo o algo así. Entonces hoy queremos que nos compartan su experiencia, cómo fue la trayectoria, cómo fue que Dios los fue guiando al día de hoy, tener iglesia en casa y una iglesia que está creciendo, haciendo discípulos, que el Señor está usando grandemente aquí en esta área de Latinoamérica. ¿Qué tal si empezamos y nos cuentan un poquito sobre ustedes, cada uno de ustedes? Empezamos por nuestro hermano Héctor. Hola, soy Héctor Rabanal. Bueno, yo tengo una experiencia más o menos extensa en el tema de conocer al Señor porque tuve la bendición de conocer al Señor a la edad de 22 años más o menos. Pero eso no me había impactado mayormente porque yo no entendía muy bien el Evangelio de Cristo. Conocí a un muchacho en Iquique que me dijo que había un Jesús vivo, que le había cambiado la vida. Comencé a leer el Nuevo Testamento. Creo que, como dice la Biblia, esa palabra comenzó a ser como un martillo que comenzó a quebrantar mi corazón. Sí. Y de alguna manera, en un momento dado de mi vida, sentí profundamente que debía arrepentirme de mis pecados, de haber pecado contra Dios, de haber hecho lo malo ante los ojos de Dios, y eso vino profundamente a tal extremo que ese arrepentimiento y poner la fe en Dios me llevó a dejar de hacer lo malo y empezar a aprender a hacer lo bueno. Eso llenó mi vida de propósito, de una vida de gozo, de haber estado en una vida donde necesitaba la droga para sentirme bien. Pasé a una vida de gozo, de paz, de alegría, de contentamiento. Dejé obviamente las drogas, el alcohol, las malas juntas. Comencé a buscar a Dios, comencé a ver a Dios actuar en mi vida diariamente. Comencé a darme cuenta que yo podía tener una cercanía, una comunión, una conversación diaria con Dios que me hizo mucho bien porque me dio una seguridad. Yo era una persona muy tímida, muy introvertido, muy para adentro. Yo no tenía un desplante, una seguridad personal. El conocer a Cristo me cambió esa forma de ver la vida. Claro. Afortunadamente pude tener una seguridad de saber lo que quería, que era compartir a Jesucristo, porque Él había llenado mi vida, Él había llenado todas aquellas dudas respecto a para qué estaba en este mundo, para qué vivía, hacia dónde iba. Todas esas respuestas fueron contestadas en forma muy clara y efectiva en el Evangelio de Jesucristo. Así que yo, a la edad de 22 años, yo conocí algo que realmente cambió mi vida. No solamente en el sentido mental, sino que en el hacer. Sí. En tener respeto por mis padres, en tener un respeto por mis hermanos, en conducirme de una manera totalmente distinta. Yo me acuerdo que era muy burlesco, muy dado a la violencia, muy violento. Eso se cambió en amor al prójimo, en respeto, en ver la necesidad, en mirar con compasión, en perdonar a mi padre, porque yo había tenido muchos conflictos con mi padre, en llegar acá, volver acá a Santiago y poder abrazarlo, decirle: papá, te amo, papá, yo soy una persona distinta, Dios ha hecho algo en mi corazón y yo te amo, te perdono, quiero llevarme bien contigo, papá. Y creo que eso, en resumen, es algo que realmente cambió mi forma de pensar y mi forma de vivir. Cuando me di cuenta que Jesús era real, que Jesús vivía, que yo podía comunicarme con Él, eso cambió todo. Porque eso me hizo ver las cosas de una manera completa y absolutamente diferente. De hecho, comencé a ver cosas sobrenaturales casi del momento que me convertí, así que eso me reafirmó y me hizo darme cuenta que era muy real. Es diferente seguir una religión y tradiciones que en realidad tener una relación totalmente distinto. ¿Quién quiere decir? Hola, mi nombre es Gerald Salgado y en resumidas cuentas mis primeros acercamientos con Dios fue cerca de los 19 años, 18 años cuando tuve mi primer trabajo. Mi nacimiento y mi parte de mi niñez en realidad nunca fue de una base cristiana sólida, sino las creencias normales que en este caso acá en Chile se daba, que era el catolicismo. Me hacían persinarme y rezar. Pero en realidad a los 19 años, 20 años, ya mi vida sentía un profundo vacío. Un profundo vacío en mi corazón, que ya nada me llenaba. No le encontraba sentido a la vida hasta que en un momento también pregunté: ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el fin de esto? Y ahí comienza todo, porque ahí empiezan las preguntas pues, del por qué. Y me acuerdo que el primer acercamiento con Dios fue cuando un maestro, cuando llegué a trabajar, me dice: oye, Cristo te ama. Y ahí esas primeras cosas empezaron a
a generar algo acá en mi corazón que fue como un amor, decir soy importante para alguien. Bueno, y ahí comenzó todo el acercamiento a Dios. Después yo empecé a abrirme más a Dios, empecé a sentir convicción de pecado, a arrepentirme, pero mi mayor arrepentimiento y encuentro con Cristo fue cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo me arrepentí, me quebranté, lloré, y ya no sentía ese vacío que en algún momento llegué a sentir o sentía. Y eso para mí marcó mi vida, y desde ahí que decidí entregarle mi vida a Jesús, y aquí estamos. Hola, yo soy Alonso Rabanal, estoy acá junto a Rubén, mi padre y mis amigos de años. Bueno, aquí voy a contar un poco también de cómo fue lo de mi padre, porque como él contaba, junto a mi mamá tuvieron un encuentro bien jóvenes con Dios, conocieron a Dios, al Dios real, y de cierta manera nunca encajaron en una iglesia por diferentes motivos. Entonces yo, como hijo de ellos, siempre crecí con un cierto grado de rechazo hacia la iglesia por malas experiencias que escuché, que vi. Los acompañé cuando pequeño, hablo de 5 años, 7 años, y recuerdo muy patente, muy como si hubiese sido hace poco, algunos actos que vi en personas, en donde sí hay diferencias de personas, sí hay diferentes tratos, sí hay mucha falsedad, mucha lejanía, y en donde simplemente vas el domingo a un lugar, pero no pasa nada más allá de eso. Entonces, de cierta manera, crecí en una vida bastante promedio, bastante típica de estudiar, de trabajar, y en eso estaba mi vida, buscando lo que busca todo joven, conseguir una buena carrera, ganar dinero, vivir con cierta comodidad, y para mí, en ese momento en que Dios apareció, donde Él me buscó, donde Él se cruzó en mi vida, estaba todo bien. Cuarto año de mi carrera en ingeniería en construcción, trabajaba como impulsor de ventas de una muy buena marca de ropa, y yo pensaba que estaba todo bien. Pero ¿qué ocurre? Que en un periodo muy corto, de aproximadamente un mes y medio, finales del 2014, enero del 2015, murió la esposa de un compañero de trabajo, luego mi abuela y luego un tío. Y es en esos 3 funerales donde yo siento a nivel espiritual que Dios me estaba buscando, que Él me estaba hablando. Resulta que me fui de vacaciones en ese febrero del 2015, y mi forma de pensar empezó a cambiar. Miraba la naturaleza, los lagos, los volcanes, los árboles, y decía, esto da testimonio, la creación da testimonio de que hay un creador, y ese creador, ese Dios todopoderoso, estaba poniendo su mirada en mí. Entonces yo dije, wow, Dios es real, Dios existe, y yo no sé cómo Él habla, yo no sé cómo comunicarme con Él. Y volví a clase, y ya no quería mucho el contacto con las demás personas, estaba muy pensativo, quería de verdad conocer a ese Dios todopoderoso, ese Dios real que estaba buscándome. Y un día, con mucha humildad, yo hago una oración muy simple, pero con un profundo deseo de que se haga realidad. Le dije, Señor, si tú quieres que yo te conozca, si tú quieres que mi vida se acerque a ti, regálame una Biblia. Yo sé que tú tienes el poder de hacer que llegue una Biblia en mis manos, y yo quiero comenzar a leer para conocer. Pasaron 30 segundos y llegó una señora como trotando y me dice, joven, y me tiró una Biblia, y yo la tomo y dije, ¿qué? ¿Y esto qué es? O sea, miré hacia todos lados, lo primero que pensé es que era una cámara escondida, no sé por qué. Y después dije, no, esto se lo deben estar regalando a todos. Miré, y no fue solo a mí. Y yo comencé a leer esa Biblia y me di cuenta que ni siquiera yo sabía lo que había en mi corazón con profundidad y con claridad. Comencé a leer y me di cuenta que esa palabra, eso que estaba escrito ahí, me daba testimonio a mí, a cómo era mi vida. Y llegó un momento, en junio de ese año, tuve un momento en donde me quebranté y comencé a pedir perdón a Dios por todo lo que había hecho. Vino una convicción de pecado. Y al otro día recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí el siguiente paso fue el tradicional. Bueno, ahora para buscar a Dios tengo que ir a una iglesia. Y en esa iglesia, en esa primera iglesia en donde yo comencé a participar, comencé a recibir persecución por cosas que yo había leído que para mí eran normal. ¿Cómo? Salir a las calles a predicar el evangelio, orar por enfermos, echar fuera demonios. Y me empezaron a decir, no, si tú quieres predicar, el sábado en el evangelismo. Si tú quieres echar fuera demonios, eso no se hace, lo hacen los líderes nomás. Solo ellos pueden echar fuera demonios. Entonces finalmente me echaron de esa primera iglesia. Me dijeron que me busque un lugar que piensen más como yo. Llegué a una segunda iglesia de unos conocidos en donde sí se impulsaba más estas cosas. Pero finalmente hay un choque espiritual en donde de nuevo se empezó a cuestionar. Donde el pastor de jóvenes llegó a decir que las sanidades en las que yo estaba participando, que la expulsión de demonios no era de Dios, sino que era algo que se hacía por el poder de Satanás. Y donde nuevamente me dijeron, Alonso, por un WhatsApp en esta ocasión, tú y los tuyos, busquen su lugar donde piensen como ustedes. ¿Cuál fue la respuesta del pastor? Yo le pedí una reunión personal, yo le dije, ¿cuál es el pecado? ¿En qué fallé? Y me dijo, no, recibimos de parte de Dios sacarte. Lo que tú estabas haciendo, por ahí después el pastor de jóvenes mandó a decir con otra persona, no era de Dios.
No podía ser de Dios porque para eso tenía que ir a un seminario en otro país con personas que te enseñen, y simplemente hay un choque espiritual donde por vivir lo que yo le dije, Señor, te quiero conocer a ti, ¿qué quieres que yo haga? Obedecí lo que decía la Biblia y me echaron de una primera iglesia y de una segunda iglesia. Wow, increíble. Francisco. Hola, mi nombre es Francisco Durán. Y bueno, yo no conocía nada de Dios. Viví una infancia muy marcada por la violencia. Mi papá era alcohólico, muy violento. Nos echaba de la casa en la madrugada cuando él llegaba alcoholizado. Y desde niño que empecé a orar, a decirle a Dios que nos ayudara por los momentos terroríficos, si se pueden llamar de alguna forma. Pero a la vez me crié con mucho odio, muchas ganas de decir yo voy a crecer y voy a cobrar venganza por todo lo que ha hecho mi papá a nosotros, a mi mamá, a mi hermana. Y bueno, en todo eso que crecí muy rebelde, muy violento, y me metí con personas que habían vivido lo mismo que yo, en pandilla. A los 16 años fue la primera vez que estuve en una cárcel y llegaban a predicar varios hermanos evangélicos de distintas denominaciones. Yo me acercaba porque daban sopaipilla, a veces completo, empanada, y yo me acercaba, fui respetuoso, pero hasta que una mujer llega y nos habla del arrepentimiento y nos pregunta a un montón de jóvenes, muchos asesinos, delincuentes, todo lo peor, y nos dice: ¿ustedes creen que Dios los puede perdonar por lo que ustedes han hecho? Y recuerdo que dijimos no. Y yo dije no, éramos malos. Para la sociedad éramos malos y nosotros sabíamos que delante de Dios nos habíamos portado mal. Y ella dice: si ustedes se arrepienten, Dios los puede perdonar. Y nosotros nos acercamos, ella oró, nos arrepentimos, y recuerdo que yo empecé a llorar. Yo no podía llorar, aunque tuviera mucha tristeza, no podía llorar. Pero Dios quebrantó mi corazón, le pedí perdón, lloré, callado, así secándome las lágrimas porque no podía demostrar debilidad. Pero yo recuerdo que Dios cambió mi corazón. ¿Por qué? Porque después yo salí de ahí y ya no podía ser el mismo. Ya no era el mismo del que entré, y traté de cambiar mi vida, pero siempre fui esclavo a la violencia y a muchas cosas. Y a los 24 años leí un libro que había una parte de la Biblia que decía que las cosas que el Señor aborrece: los pies presurosos a hacer el mal, el que derrama sangre inocente y el que maquina y planes malvados. Y yo dije: estoy frito. Día voy a tener que presentarme delante de Dios y estoy frito. Y quise empezar a hacer cosas buenas, pero era esclavo a lo malo. Así que a la edad de 24 años me acuerdo que iba en una micro y no era mi hermano en ese tiempo, y me dice: hermano, vamos a la iglesia. Me empieza a hablar de Dios y yo le digo: siempre me ha llamado la atención esas cosas de Dios. Le dije: no puedo. Y pasa al siguiente día y me acuerdo que de nuevo, preso de la violencia, tuve un problema. Me acuerdo que mi mamá me va a ver porque yo tenía arresto domiciliario y tenía que llegar a las 10 de la noche a mi casa, sí o sí. Y mi mamá mirándome, mi mamá me miraba así con mucha tristeza. Y yo le digo: mamá, lo único que me puede ayudar es Dios. Hasta que en un momento llego desde mi trabajo y yo le decía a Dios: Señor, póneme de nuevo en mi camino al Yera. Quiero que me hable de Dios. Y en eso que vengo caminando del trabajo, me doy la vuelta, y mientras venía orando eso yo, él me lo encuentro en mi camino. Y le digo que me hable de Dios, y me habló de Dios. El tema es que día después tuve un arrepentimiento profundo y le pedí perdón a Dios, donde me arrodillé en mi cama y lloré pidiéndole misericordia a Dios. Dios me perdonó, me dio su espíritu y mi vida cambió. Pero llegué a una iglesia donde el primero o segundo día me dicen: hermano, ¿cuándo nos vamos a ir a tomar una cerveza? Y decía que hay algo raro. Como Dios me había dado su espíritu, había muchas cosas que yo sabía que estaban mal, pero como era inmaduro, pensé que sí se podía. Y en ese tramo me caí muchas veces en el tema del alcoholismo. Sí. Y hubo un momento de un año nuevo donde tuve que vivir distintas adversidades, donde hubo un momento donde casi caí, pero Dios me sostuvo. Y me llama un hermano y me dice: hermano, vamos a estar aquí juntos, los hermanos de la iglesia. Y digo: ya. Voy para ese lugar y digo: Señor, gracias, me salvaste, ya pasé el año nuevo, ya quiero llegar, deben estar orando, leyendo la Biblia. Yo quiero contarles cómo Dios me ayudó. Y llego allá y mi hermano me dice: hermano, ¿llegaste? Y le digo: sí. Le digo: hermano, ¿estás borracho? Y me dice: me bajo del auto y voy caminando. Se escuchaba un lugar donde había una fiesta. Y digo: no creo que sea ahí. No creo que sea ahí. No creo que sea ahí, no creo que sea ahí. Me acerqué, parece que sí ahí, hasta que llegué y era ahí. En donde ahora me saludan. Estaban todos tomando, bailando. Y me dicen: anda a saludar al pastor. Me meto para la casa. Las mujeres de la iglesia, las hermanas, estaban bailando, mirando así como raro. Saludé al pastor, salí. Le dije: hermano, esto no es normal, le dije con el que me había invitado. Salí.
y le preguntaba a Dios si yo estaba mal. Y le decía, Señor, yo estoy mal, ¿se podrá hacer eso? Y yo estoy rayado. Hasta que Dios me confirmó y tuvo un momento hermoso en la presencia de Dios donde Él me llenó, donde llegaron mi familia del Año Nuevo con serpentina, gorda, Año Nuevo, y yo le digo, ustedes no conocen la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en Dios. Así que después, al otro día llegué a la semana a la iglesia y empiezo a sentir la voz de Dios. Yo no sabía cómo era la voz de Dios, pero me empieza a hablar muy claro, me dice, si vas a la guerra, ¿con quién vas? Yo iba mirando. Y después siento, sale de aquí, sale de aquí, sale de aquí. Hasta que hubo un momento que sí sentí que era de Dios. Salí, tomé a mi hija se fue llorando, me decía, papá, ¿qué pasa? No sé, hija, le decía yo. Hasta que ahí terminó el tiempo en donde estuve en el sistema, ¿cómo le podemos decir? Sí, en una iglesia tradicional o institucional. Exacto. Oigo, lo mismo en todos tienen una vida normal como el mundo, tienen un encuentro con Dios y lo primero que quiere hacer es hambre por conocerlo, por su verdad. Incluso confusión, vienes y ves gente que se supone que están en la iglesia, que tienen conociendo a Dios y haciendo cosas que tú en la Biblia no ves y a lo mejor no cuadran y empiezas hasta a dudar, no, a lo mejor yo soy el que está mal, ellos han de estar bien. Y empieza ese conflicto, pero siempre el deseo y el hambre de buscar a Dios y conocer su verdad. ¿Y cómo fue que entonces de ahí Dios fue entrelazando sus caminos? Sé que unos de ustedes dos se conocían ya de ese tiempo, tú también un poco. Sí. Obviamente él es tu papi. ¿Y cómo fue que Dios empezó a juntar sus caminos? Sí, mira, bueno, como tú bien decías, estoy con mi papá. Yo a Francisco lo conozco. Somos amigos hace como 10 años, con Gerard hace como 13, y entre ellos hace, de los 5 años. Entonces, de pequeñito del colegio. Entonces la relación ya estaba. ¿Qué ocurre? Que en esa primera iglesia que yo relataba que llegué, empecé a ir con mi hermano. Ya, la primera donde la primera. Ahí entonces Sí. con Gerard. Y bueno, Gerald también tomó la decisión de salir porque obviamente le estaban poniendo el mismo freno que a mí porque salíamos juntos a predicar, salíamos juntos a orar, entonces fue lo mismo. Y también dijiste, aquí hay frenos, no. Y en esa segunda iglesia también llegamos juntos con mi padre, con mi hermano. Y ahí fue donde llegó Francisco. Esa es la segunda iglesia de la fiesta de Año Nuevo. ¿Y qué ocurre? Que obviamente hay relación. Se comenzó cuando yo nací de nuevo. Obviamente mi familia muy contenta, muy feliz. Hablábamos de Dios en la casa, orábamos en la casa. Y siempre se dio natural. Nunca fue algo que nosotros nos conformamos con el domingo. Solo el domingo y ok. La reunión de joven y el domingo y está todo bien. Sino que siempre hubo un poquito más. Y acostumbramos a juntarnos en las casas. Entonces Gerald en mi casa era normal, o Francisco, o en la casa de él o de ellos. Y nos juntábamos a orar, nos juntábamos a leer la Biblia. Y siempre estuvimos ahí buscando... Porque tuvimos un encuentro real con Dios. Él cambió nuestra vida. Él nos sacó de la tristeza, nos sacó de la esclavitud, entonces queríamos estar en su presencia, queríamos hablar de Él. Y eso se extendió aún cuando estábamos fuera de la iglesia. Y todos experimentaron un arrepentimiento genuino, el darse la vuelta, volverse a Dios, ser bautizado y recibir esa libertad del bautismo y el Espíritu Santo, y eso fue lo que los lleva a eso. Exacto. ¿Y tú, Jen? ¿Cómo fue después que saliste de la primera iglesia, de la segunda también donde lo echaron? A él y a la familia. Sí, de la segunda para mí igual fue un poco más diferente, porque yo había tenido cercanía con uno de los líderes que tenía en esa iglesia. Pero ¿qué fue lo que me pegó fuerte a mí? Que las reuniones eran domingo, viernes, recuerdo que eran jóvenes, y llegó tal momento en que yo llegaba a ese lugar y sentía que era monótono, todo lo mismo. Y me empecé a inquietar, empecé como una inquietud en el espíritu, y al final tomé la decisión de irme. El diseño y la forma en cómo se estaba viviendo ahí el evangelio para mí no era el que yo leía en la escritura. Y el que partí viviendo al principio, y era lo que el espíritu nos llevaba a hacer con mis hermanos acá, a predicar a las calles, esas cosas. Así es que leen la Biblia y ven lo que dice ahí y comienzan a hacerlo. Exacto. Pero por lo general no es lo mismo que vemos en las iglesias institucionales. A lo mejor unas un poco más que otras, como decías, en unas sí lo hacían, pero era el día que nosotros decimos. Y solo los que están aprobados y capacitados. Y bueno, normalmente gente con ese tipo de experiencia es muy común ver que dicen, no, yo ya no quiero nada que ver con la iglesia. Yo estaba ardiendo por Dios y quería hacer su voluntad y ya fui a 1 o 2 iglesias, me echaron de todas, no está funcionando. Y muchos terminan alejándose de la fe o diciendo, yo creo en Dios a mi manera. Y yo oro con Dios a mi manera.
y yo hago las cosas solamente Dios y yo porque la iglesia no me gusta. Y se van de un extremo al otro. ¿Qué fue lo que hicieron en lugar de tirar la toalla, como decimos? Bueno, primero que todo, nosotros siempre hemos sido temerosos de Dios. Nunca hemos tenido el chip de saquemos gente de la iglesia, que es como un poco pescar en una pecera. Sí. Sino que sabíamos que había mucha gente que no conocía nada de Dios. Y en la iglesia nosotros llevamos a mucha gente, muchos conocidos, muchos familiares. Y cuando a cada uno de nosotros o nos echaron o Dios nos fue guiando para salir, quedaron ahí. El tema es que de una u otra manera, de pronto nos vimos todos nosotros fuera también. Y sí, muchas veces las instituciones tristemente se enfocan en algo y crecen en eso, pero lo que leemos en la Biblia es mucho más amplio. Y lo que es increíble es que es mucho más simple, es mucho más real. Y el diseño que Dios dejó de juntarse en las casas se apega mucho más a lo que nosotros podemos vivir de una manera real. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente tengo relación con mis padres, tengo relación con mis amigos, y nos sentamos, nos tomamos un té, comemos algo y podemos hablar de lo que tanto nos apasiona. Y hablar de Dios y orar juntos y compartir lo que hemos entendido y hacernos preguntas y ayudarnos y apoyarnos y seguir haciendo lo que siempre hicimos. Vamos a predicar, sanemos enfermos, echemos fuera demonios y vamos cambiando también nuestras vidas en esta carrera que comenzamos en un momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos empezamos a juntar y como ya no está la limitante de ciertos días y de ciertos horarios, al final eso nos hizo crecer aún más. Juntarnos mucho más rato, orar mucho más rato, leer mucho más rato, y era mucho más real, era más tangible. Era voy a la casa de mi amigo y lo invito para acá a mi tío, a mi primo, y nuestras familias empezaron a darse cuenta que algo pasaba. De forma así muy orgánica empezaron a juntar. Exactamente, donde hay vida, se multiplica la vida. Entonces, de una manera sin buscarlo, sin decir construyamos algo, hagamos nuestra propia iglesia, ya estaba mal, sino que no nos enfocamos en la persona, en el error, en lo que nos pasó, sino que entendimos que es parte de la persecución, que es parte de que el espíritu de religión persiga al que es del espíritu de Dios y no hacia el otro lado miramos, a Cristo y a buscarlo. Así es. Simplemente empezaron a reunirse, a estudiar, a buscar más de Dios. Ni siquiera en cómo hacemos una iglesia, solamente a buscar de Dios. Exacto. Una de esas cosas que hicimos fue juntarnos harto. Nos juntamos en la casa de mi hermano. Contaba a mi hermano Héctor, que los muchachos se ponían a orar largas horas en donde tenía que decirle que por favor que bajaran un poco el tono. ¿Hasta qué horas los agarraron? No, yo te digo, de repente, creo que 2 de la mañana fácil. Porque, claro, yo decía, estos muchachos son bohemios, son noctámbulos. Yo también duermo tarde normalmente si no tenía que ir a trabajar. Pero no así mi familia, no así los vecinos. Entonces yo a veces estaba leyendo algo y lo escuchaba y yo decía, hoy están orando súper fuerte. Y en la casa había una especie de sótano abajo. Y de alguna manera, claro, era un poco privado, pero también a la vez la voz se amplificaba un poco también. Entonces, pero a mí como yo había vivido eso, yo estaba feliz que mi hijo lo estuviera viviendo también. Lo bonito de esto fue que yo nunca le inculqué a mi hijo, ustedes tienen que seguir aquí. Exacto. Fue Dios que llegó a sus vidas y eso es lo más maravilloso. Yo de alguna manera me aparté en algún momento del camino del Señor, pero siempre tenía en mi corazón que mis hijos puedan conocer a Dios. Porque yo lo había experimentado, algo tan bonito, tan hermoso, que produjo frustración por el lado de las negaciones, de las prohibiciones, pero que la realidad de conocer al Señor Jesucristo y vivir la plenitud del Espíritu es algo que es tan grande, tan maravilloso, que yo le pedí a Dios que tocara a mis hijos. Gracias a Dios mis hijos están en el Señor. Mi hijo Alonso, que sé que es un hombre de Dios, mi hija Eliana, que está casada, y mi hija soltera también, ellas han tenido cada uno una experiencia con el Señor. No ha sido una tradición familiar de que vamos porque mi papá va, sino que ha sido una experiencia de cada uno. Y se reunían, por ahí no me acuerdo quién contaba una historia que aunque fuera tarde, aunque estuviera lloviendo, aunque nada, llegar a la casa de Francisco. Bueno, mi mamá ya se empezó a acostumbrar a ver a mi hermano todos los días y largas horas.
Sí. Entonces mi mamá no ponía problema porque para ella fue un alivio que yo me convirtiera, porque ella estaba súper contenta. Entonces recordamos siempre un momento donde estaba lloviendo fuerte. Y ahí llegaron, mojados, mi mamá decía, oye, ni la lluvia es un impedimento para ustedes. De antes recordaba un momento donde mi hermana mayor nos dice, oye, ¿cómo no se cansan todo el rato hablando del mismo tema? Ya son tantas horas, ¿cómo no se aburren? Pero no fue en este tono, sino en un tono de... Estaba de enojo Que agresivo. no se cansa de hablar de Dios y de crecer. Después yo habilité un lugar, una habitación donde podíamos estar ahí harta hora. Muchas veces nos tapábamos porque hacía frío. O recuerdo que nos quedábamos hasta las 4 o 5 de la mañana en la casa de mi hermano. Después yo me iba a mi casa gozoso, contento. Bueno, me consta también que los veía ahí como una frazadita afuera. En el jardín. Y bueno, fue algo muy lindo porque Alonso se preocupó de enseñarle a Francisco, de compartir con él. Ese es el discipulado, la vida, Sí. una vida. Yo te comparto mi vida, lo que yo vivo. Y eso ayudó mucho a Francisco a afirmarse en las cosas de Dios y fue humilde Francisco. Algo que a lo mejor en tu vida de lejos de Dios nunca tuviste, pero fue humilde porque ahí uno ve el cambio. Y me da gusto que de repente asomarme por mi dormitorio y verlos ahí, así arropaditos, pero escuchando y hablando las cosas de Dios. Amén. Esas son cosas maravillosas que uno no puede olvidar y Sí. es factible que se viva. Y más como un padre, ¿no? Cuando Exactamente. muchos ven a sus hijos hasta tarde y hartas horas de la noche, pero fumando, tomando, Claro, de fiesta, haciéndolo de mal, drogas, sí. y acá hasta hartas horas de la noche, pero orando, leyendo, Sí. clamando, hasta que no oren tan fuertes porque hay que dormir. El enfoque siempre fue aprender, discipular, buscar más de Dios. Exacto. Y Dios fue trayendo más gente, orgánicamente fue trayendo más gente. Sí, mira, a mí lo que me ocurre es que, como dice mi papá, él nunca nos obligó a seguir a Dios, pero yo sí vi el ejemplo de él y de mi mamá. Sí, yo noté algo cuando ellos estaban en Dios real. Y eso siempre me quedó. Y eso yo lo vi en la casa. No lo vi solo en el domingo en tal lugar, sino que lo vi en la casa. Yo como pequeño me daba cuenta cómo cambiaba el ambiente en la casa. Y de cierta manera eso fue lo que se replicó. Yo puedo, no sé, contar cuando llegó la hermana de Gerald, la hermana de Francisco, la mamá de Francisco, la hermana de mi padre, el sobrino de mi padre, mis hermanas, mi madre, amigos del barrio, gente que conocimos predicándole. Y se empezaron a sumar. Y fue en el año 2019, en agosto del 2019, donde nosotros dijimos y hablamos, dijimos, ¿saben qué? Vamos más allá, dejemos el temor de lado, dejemos la mala experiencia. Porque, ¿qué ocurre? Que la persecución o el rechazo o el que te expulsen de un lugar donde tú esperas que estén tus hermanos, de quizás estar años ahí, es súper fuerte. Entonces sí dejamos todo el temor a hablar de liderazgo, el temor a hablar de ser iglesia, el temor de reunirnos, de ponerle un día, una fecha, de juntarnos, ya enfocándonos más en hacer iglesia, pero en este caso en casa, como muestra la Biblia. Sí. Pero lo hablamos, lo oramos y nos empezamos a juntar. Ya. Coincidió que fue justo en la época en que en el 2019 hubo una crisis social y luego llegó a nivel mundial el tema con el coronavirus, en donde hubo mucho tiempo, pero eso fue un beneficio para nosotros, porque las familias dejaron de trabajar, estuvieron más en las casas y empezamos a pasar muchísimo tiempo juntos, muchísimo tiempo en oración. Lo que en algún momento lo hacíamos nosotros, en algunos horarios extensos, ya eran otros sumándose. Ya. Nos juntamos a las 3 de la tarde y estábamos hasta las 12 de la noche. Nos juntábamos a las 8 de la tarde-noche y de pronto, sin darnos cuenta, se transformaba en una vigilia y orando y compartiendo de Dios. Ya. Y siempre fue muy real eso, no era que solo nos caemos bien y juntémonos y jajaja, sino que siempre fue Dios, Sí. Dios, oración, ayuno, lectura y nos volvimos locos por Dios. Sí. Nos trastornamos por Y Dios. lo más lindo es que todo esto no tiene cuando está Dios, tiene un fin.
Exacto. contábamos con la presencia de Dios. Exacto. Y eso era lo que nos animaba a seguir adelante. Ya. Me acuerdo cuando estábamos platicando que decías que se quedaban hasta ya bien tarde en la noche y al siguiente día a lo mejor tú tenías que ir a trabajar bien temprano y yo te decía, pero nomás dormías unas cuantas horas y me decías, pues sí, y yo te decía, no, preferías dormirte más temprano y tú, sí, pero ¿qué hubiera ganado yo? Solamente unas cuantas horas más de descanso. Pero me hubiera perdido de la presencia de Dios y lo que estaba pasando ahí, pues no, duermo menos. Amén. Sí. Amén. Pasó que aquí en Chile hubo un estallido social donde salieron los militares, hubo un problema bien grande aquí en Chile. Sí. Entonces había cierto horario, había toque de queda, así se llama, Sí, toque de queda. Restricciones de horario. Es donde Donde, están quemando estaciones Sí, y sí, todo. salieron los militares a la calle, hubo restricción. y nosotros en un momento, Dios nos mostró eso antes y dijimos, ¿y qué pasa si empiezan a haber problemas en el mundo? ¿Qué hacemos? ¿Nos reunimos? Sí, nos reunimos. Hasta que eso fue corto y empezó a suceder. O sea, antes de que pasara, Dios le empezó a hablar. ¿Y qué Exacto, pasa si estas cosas suceden y revueltas así? ¿Se van a seguir reuniendo? Y ustedes dijeron sí. Sí. Hasta Y que pum, llegó. pasó Hasta lo- que llegó. Entonces había momentos donde Dios estaba ministrando, estaba ahí la presencia de Dios, en donde no podíamos decir ya hasta aquí no. Entonces decidíamos irnos a la hora que Dios quisiera. Y había militares, había de todo. Y como decía mi hermano hace un momento, orábamos para que Dios nos hiciera invisible. Arrancábamos muchas veces de la policía. Porque había límites de horas y no Sí. podías estar en Y, las y calles. después se sumó el tema de la pandemia, del virus y todo eso, en donde ya no solo había limitancia en el horario, sino que por zonas geográficas, Ya. por comunas. No podías moverte de eso. Exacto, y nosotros lo hacíamos igual y nos Y ustedes juntábamos. todavía se movían Sí, eso. y arrancábamos y muchas veces por ahí nos iban los carabineros Sí. y doblábamos y nos escondíamos en las sombras de los árboles en la noche. Hay varias anécdotas. Yo recuerdo por lo menos un par de veces que íbamos saliendo en auto y atrás de nosotros aparecían patrullas de carabineros. Con la sirena, con la luz encendida. Y nosotros decíamos, Señor, que no pase nada. Porque te llevaban detenido. Y te Sí. multaban. Te multaban con multas millonarias prácticamente. O sea, las multas eran súper grandes. Pero Dios nos protegió siempre. Amén. Incluso yéndonos a caminar, varias veces nos topábamos con la policía y de alguna manera pasaban y no nos veían, no sé qué ocurría, pero podíamos seguir haciendo. Y eso se me hace bien claro, el compromiso. Porque sabemos que el compromiso no es con una institución, no es con cualquier cosa, sino es estás buscando de Dios y estás teniendo una relación con Dios. Prefiero sacrificar unas horas más de sueño y estar ahí con Él. Prefiero estar hasta súper tarde en la noche, aunque tenga que ir y escabullirme y andarme escapando de que no me agarren, pero yo voy a ir a reunirme con mi familia, con mis hermanos, porque se volvió una familia y todos tienen el compromiso de estar ahí, aunque llueve. Sí, habían veces donde salíamos a predicar y nos llevaban los carabineros a multarnos y cosas así. O recordamos un día donde íbamos en un auto y los carabineros por atrás de, atrás de nosotros se cruzaron, nos hicieron bajar y nos preguntaron ¿para dónde van? No, y con pistola en la mano Sí. y todo. Ah, ¿sí? porque íbamos a predicar a un lugar bien complicado. Sí. Y nosotros le dijimos, no, vamos a ir a predicar. Y nos quedaron mirando, no les creo. Que están acostumbrados aquí en Chile que prediquen con la corbata, el terno. Así que ya, dijeron, vayan. Y no se podía. No. Entonces nos dijeron, ya vayan. Wow. Y vimos cosas... Por favor de Y Dios, después sí. pasaron y nos encontraron predicando. Sí. Y quedaron así como era verdad y revisaron todo el auto y los documentos y todo y muéstrame la mochila y... No, de hecho llegaron a la casa una vez también carabineros. También. ¿cierto? También no podíamos reunirnos la cantidad que estábamos ahí. Sí. Permitían ¿cuántos? 5 personas. 5 Y eran personas. como 20 por lo menos. Y la cuestión es que preguntaron qué están haciendo, que estamos alabando a Dios. Estamos alabando a Dios, estamos buscando a Dios. Y bueno, ya, no metan tanta bulla, bajen un poco el tono y se iban. Y, o sea, Dios siempre nos protegió. Amén. Yo creo que Dios de alguna manera quería ver el compromiso, como tú decías, en qué estábamos. Sí. Si estábamos en una tontera o estábamos realmente en algo serio. Sí. Y de verdad que Dios nos respaldó de tal manera que pudimos darnos cuenta que Él estaba con nosotros, que nos protegió, nos guió, nos guardó y bueno, después ya comenzaron cosas más serias como Sí. que Alonso no lo cuenta, Francisco tampoco lo cuenta, pero yo me siento muy orgulloso porque son gente de Dios porque lo han demostrado con creces. Alonso ha ayunado 2 veces 40 días, Francisco una vez, y han habido respuestas extraordinarias de parte de Dios, como Dios ha mostrado visiones, como Dios ha dicho viene esto.
va a pasar esto. Y en uno de esos ayunos de mi hijo fue que Dios le dijo, esto tiene que ser organizado como lo dice la Escritura. O sea, tienen que ser nombrados ancianos para que estén a cargo de la congregación. Porque nosotros vemos siempre un pastor a cargo de una congregación, lo cual no es bíblico. Lamentablemente la mayoría de las iglesias funcionan así y funcionan mal. Y acá se llegó ese momento en que Dios habló con claridad y le pedimos a la iglesia que ayunara, que orara, que le preguntara a Dios quiénes les parecían a ellos que debían ser los dirigentes espirituales. Y bueno, coincidió con lo que Dios había hablado, había mostrado a mi hijo también. Y de ahí se empezó a conformar y me gustaría que pudiera relatar un poco más cómo fue eso. Sí, bueno, nosotros, todas las cosas que nosotros podemos contar, como las horas, la oración o lo que cuenta mi papá de los ayunos, nosotros siempre nos resguardamos mucho porque no hacemos las cosas para andar como con un cartel y decir mira lo que yo hice, sino de buscar a aquel que cambió nuestras vidas, que es Jesús. Y hay una sana desesperación, hay un fuerte hambre por conocerlo, por estar en su presencia, y eso ha movido todo este tiempo a las personas, a la iglesia, a nuestra familia, a nuestras vidas. Y bueno, en uno de esos ayunos largos que hice, en un periodo de 3 días, Dios me habló muy claro. Me dice, la iglesia tiene que tener ancianos. El segundo día me dice, estos van a ser los ancianos. Y me mostró 4 personas, que somos nosotros 4. Y yo quedé contento, dije, genial Señor, el esfuerzo en buscarte, el amor que tengo por ti, ahora lo voy a poder expresar junto a mis hermanos en una función, no estás confiando algo. Pero el tercer día me dice, pero la iglesia los tiene que reconocer. Y dije, ya. Hablé con mis hermanos, les dije, Dios me mostró esto, nosotros somos las personas que Él quiere nombrar, pero quiere que la iglesia nos reconozca. Y llegamos a un acuerdo de no decirle nada a nadie de que Dios había mostrado que éramos nosotros, sino que preparamos una enseñanza, les presentamos la enseñanza, todos los requisitos que habla Pablo en Timoteo, en Tito, de lo que enseña Pedro cuando dice no se enseñoreen de la grey, sino que sean ejemplo. Sí. Y para qué hablar de las enseñanzas del Señor Jesús, donde decía el que quiera ser el mayor, sea el que más sirve, el que vea y vele por los demás. Y los hermanos lo entendieron y hicimos el compromiso y el acuerdo del próximo fin de semana juntarnos, pero todos en ayuno. Entonces llegó un hermano con 1, 2, 3 días de ayuno y empezaron a dar las opiniones según lo que se le había enseñado, según lo que habían orado, según lo que Dios le había mostrado. Y podríamos decir, como dicen Hechos, el Espíritu Santo y a nosotros, en este caso a la iglesia, les pareció bien designarnos como ancianos. Y fue súper poderoso. Fue muy poderoso y eso nos abrió a otro entendimiento espiritual la vida de los hermanos, y eso ha sido realmente impactante cuando te das cuenta que Dios estuvo ahí, que era plan de Él, y te empieza a mostrar situaciones del espíritu, de la intimidad de la casa, de los matrimonios, de los hijos, de todo lo que puede vivir uno como persona, pero con el fin de corregir, de exhortar, de reprender, de consolar, de animar, de acompañar, de apoyar quizá con un abrazo económicamente, etcétera, pero con el fin de que la iglesia sea sana, de que la iglesia sea santa, de que la iglesia tenga la unidad. Porque muchas veces hemos escuchado de familia, que el amor, pero como dice la palabra, algo fingido, algo con lisonja para sacar provecho. Y nosotros queremos que sea real, que sea tangible, que hablemos lo que realmente esté en nuestro corazón. Así es que Dios da la visión, les dice, necesitan nombrar ancianos, dice quién es, la iglesia ayuna. Y todos confirman las mismas personas que Dios te había mostrado en el ayuno. Okay. Y después de eso, me encanta lo que dices, porque Dios empezó a traer palabras de ciencia, palabras de conocimiento, profecía a lo mejor sobre la misma congregación y todo para su edificación. Para que la iglesia y el cuerpo de Cristo fuera creciendo. Y cuando, aquí es importante eso porque... repetimos, aunque hayas tenido a lo mejor una experiencia negativa en la iglesia con liderazgo piramidal o yo qué sé, no quiere decir que lo echas todo por la ventana y renuncias a todo, sino que hay una forma correcta de hacerlo. El que hayamos tenido alguna mala experiencia no nos hace tirar todo lo que la Biblia sí dice, y la Biblia sí habla de liderazgo y cierta estructura, pero con funciones. Exacto. No como orden piramidal o como posicional, sino funcional. Y eso es lo que han estado viendo. Cuéntanos la experiencia de la mujer ciega que oraron por ella y después llegaron. Bueno, nosotros
Primero, Dios nos empezó a capacitar, pero siempre con el fin de ayudar a los hermanos. Amén. Porque nunca Dios te va a mostrar algo de alguien para juzgarlo, sino que para ayudarlo. Entonces Dios nos empezó a equipar y nos empezó a usar para que nosotros fuéramos en pos de ir a ayudar a los hermanos. Entonces Dios ha sido bueno en ese sentido de poder capacitarnos para ayudar a su pueblo, porque Dios quiere un pueblo sano, un pueblo lleno de Él, un pueblo con sus anhelos, con sus sueños, y Él nos ayudó en ese aspecto de poder discernir las cosas y poder ayudar. Pasó que, bueno, en una ocasión fuimos a un parque a predicar el Evangelio y en esa oportunidad oramos por una mujer que estaba ciega. Me acuerdo que estaba ahí y fuimos, oramos y ella recobró la vista. Recobró la vista, nosotros contentos, primera vez que veíamos algo así. Salíamos en un video con él levantando el bastón que ellos ocupan para andar. Wow. Y ella llorando y la llevamos donde estaba todo el grupo. Sí. La llevamos donde estaba todo el grupo y ella decía, oh, puedo caminar el pasto, mira, o sea, puedo ver el pasto, y iba bien asombrada y la llevamos al grupo donde estaban todos los Sí. Sí. Wow. Ahí oramos por ella para que reciba el Espíritu Santo. Ella cae al piso, comienza a hablar en lengua y llegó mucha gente a mirar. Y en paralelo había un evento de una iglesia tradicional establecida. Yeah, sí. Y ellos tenían pintacaras, globos, show con música, baile. Y de pronto empezaron a ver qué ocurría acá. Y entre medio donde estábamos todos nosotros se acerca el pastor de la iglesia que predicaba, Ajá. que coincidentemente era el pastor de la iglesia de esta mujer. De ella, ok. No teníamos idea, ella de hecho no andaba en el evento. Ya. Fue una coincidencia. Y él la toma, la levanta y le dice, hermana, venga con nosotros, usted de acá. Acá somos todos pecadores. Y ahí la mujer lanza un grito, ¡ah! Y dice, oh, ya no puedo ver, perdí la vista de nuevo. Y para nosotros fue súper tangible como el Señor le dio libertad y que pueda ver. Y Sí. luego el tema de la religión viene y te ciega. Wow, qué increíble. Y eso es lo que vemos muy, que es muy común. Hay gente que inicia, quiere de una u otra forma, tiene el deseo de buscar y conocer a Dios. Y te acercas a la iglesia. Cuando piensas que ahí es donde vas a encontrarlo, vas a encontrar compañerismo y lo que lees en la Biblia. Y desafortunadamente muchas veces no encuentras lo que está en la Biblia, por lo general. Y después las personas a veces te terminan apegadas, atadas, fieles y leales a su edificio, a su denominación, a su grupo, a su pastor. Y no a Jesús, y no a la Biblia, y no a la doctrina que dice la Biblia. Wow, qué increíble. Y bueno, como hablamos al principio, muchas veces por esas experiencias, personas, o malas experiencias, personas echan todo fuera y dicen, yo ya no quiero nada. Pero hay otras que a lo mejor ahorita están, o Dios los llamó a salirse de una iglesia institucional, o leyeron la Biblia como todos acá nosotros, y dijimos, oye, la Biblia habla otra cosa, de hacer discípulos, de ir y predicar el Evangelio, y yo quiero hacerlo, pero no sé qué hacer. ¿Qué consejo le darían a él? Bueno, yo creo que lo primero que yo le diría es que busquen a Dios. La persona que quiera hacer la voluntad de Dios tiene que buscar a Dios. No empezar a hacer lo que él cree que tiene que hacer, sino ser direccionado por Dios. Sí, sí. Porque tenemos un Dios que habla, un Amén. Dios que guía, un Dios presente, un Dios cercano, un Dios que quiere que conozcamos la verdad. Amén. Entonces lo primero es que busque a Dios y vea cuál es el siguiente paso que esa persona o ese grupo tiene que dar. Amén. Así como decían al principio de no pensar en cómo hacemos iglesia, qué haremos, sino buscar a Dios, enfocarse en Dios. Claro, porque en el papel uno lee, esto se hace así, así, así. Sí, Pero Dios te trata primero. Sí, Dios te exacto. hace que uno madure, que uno crezca, y ahí Dios empieza a añadir a los que han de ser salvos, empieza a dar el crecimiento. ¿Qué pasa? Nosotros hemos visto mucho gente que sale de la institución, de la iglesia, y dice, ya, el tema es en casa, junté una aquí, junté una allá, en las casas, todo es así. Pero muchos quedan en el camino, porque se rinden antes de tiempo, porque quieren ver fruto, quieren ver cosas rápidas. Pero Dios nos da inmediatamente el fruto porque Dios tiene que tratarnos primero. Pero en ese transcurso donde nosotros vamos buscando, Dios igual añade, Dios igual da crecimiento. No como uno cree, humanamente, pero Dios sí sigue dando crecimiento en sabiduría, en madurez. Dios sí añade más personas, pero muchas personas o se van al mundo en ese caminar o vuelven a la institución. O le agregaría otro aspecto que es cómodo en las casas, entretenido, no es limitante, nadie me corrige, hago lo que quiero, si quiero voy, si no quiero no voy, es la gente, mi familia, mis amigos, y se vuelve algo social. exacto.
Sí. Entonces, a ese grupo, ¿qué le diríamos? Que hagan las cosas con la dirección de Dios y sin parcialidad. Amén. Sin decir, bueno, tal vez hay que nombrar liderazgo, pero seamos parciales, porque es mi amigo, porque me cae bien. No, hagamos las cosas como demanda la Biblia. Sí, la Biblia. Y de la misma manera, hablar sin parcialidad hace que tomemos decisión, y a nosotros nos ha pasado en nuestra iglesia, y hablar cosas que muchas veces no es grato, no es cómodo, no es fácil, pero el tener que solucionar las cosas como una familia la habla y una familia la soluciona, ha hecho que el grupo permanezca firme y sano. Amén. Amén. Bien. Pues muchas gracias por su tiempo y por el tiempo que nos han recibido acá, mi familia y yo y el equipo que viene acompañándonos. Hemos sido súper bendecidos pasando tiempo con ustedes. Y me llena de alegría y de gozo saber en lo personal, porque hemos vivido casi 13 años en Estados Unidos, y saber que fuera de Estados Unidos, en Latinoamérica, en los países de habla hispana, Dios se está moviendo y Dios está edificando una iglesia conforme a su diseño, conforme a su plan, con sus fundamentos y con su verdad. Y esto lo pueden hacer ustedes también. Así es que gracias. Si tienen alguna duda o comentario, acá vamos a dejar abajo de este video datos de dónde y cómo contactarnos, o en los comentarios. Coméntenos qué preguntas tienen y trataremos de contestarlas. Muchas gracias a todos y gracias por ver este video. Que el Señor los bendiga.